Ha habido mucha expectación por quién va a suceder a Angela Merkel como canciller alemana. Y no es baladí, pues, ella ha estado casi 17 años, cerca de 16 y algo. Y además no solamente ha estado, sino que además ha tenido un rol tutelar, un rol tremendamente importante, no solamente en Alemania, sino que también en toda Europa. Y por lo tanto, Raúl Sor está con nosotros para poder comentar un poquitito sobre cuál es el futuro de la Alemania política después de Angela Merkel. Hola, Fernando. Sí, los alemanes se preguntan eso porque ellos tienen un sistema bastante complejo para constituir gobierno. Son un sistema parlamentario y por lo tanto, aunque la socialdemocracia obtuvo el mayor número de votos, ahí vemos a su candidato Olaf Scholz, que fue el ganador, pero por un margen bastante estrecho, y en la mayoría de los países el que tiene ese margen estrecho, un poquito más del 25%, normalmente es pasa a ser el canciller o el que tiene la primera posibilidad de formar el gobierno. Pero en Alemania no es así y entran en la democracia cristiana, que hasta ahora, junto con el partido bávaro, la CSU, que era el partido de la señora Merkel, tuvo una baja enorme, perdió muchos puntos en esta elección y llegó segundo con cerca del 24 y algo por ciento de los votos, una distancia moderada entre ambos, pero hoy día ninguno de ellos puede formar un gobierno, sino que tienen que entrar en negociaciones, ya sea con a una gran coalición que ha tenido lugar en el pasado, es decir, los socialdemócratas y los demócratas cristianos, eso se llama la gran coalición en Alemania, y gobernar juntos, cosa que la señora Merkel hizo junto con los socialdemócratas durante bastante tiempo, o los socialdemócratas o los demócratas cristianos pueden optar por sumar la cantidad suficiente de diputados con partidos menores. Y los dos partidos con los cuales realmente tienen una representación parlamentaria suficiente como para participar o formar un gobierno son los verdes y los liberales. A los verdes, al partido ecologista, le fue muy bien, menos de lo que se había proyectado inicialmente en su momento de mayor popularidad, pero obtuvieron su mejor votación, subieron en relación a las elecciones anteriores y obtuvieron más del 14%, cosa que en general a los verdes no les ha ido muy bien en los países desarrollados o industrializados, pero Alemania el Partido Verde alemán es realmente muy sólido y tiene un gran arrastre, es decir, en cualquier lugar del mundo sacar más del 14% de los votos y ser la tercera fuerza política del país es algo muy importante. Claro, quedaron con gusto a poco y la propia candidata del Partido Verde se atribuyó parte del no éxito absoluto, porque en algún momento, Fernando, se dijo que incluso los verdes podrían ser la primera mayoría en el país, es decir, obtener la mayor cantidad de votos. Pero esa posibilidad se fue diluyendo y posteriormente las encuestas ya los iban colocando en el tercer lugar. Y el cuarto partido con el que está en juego, que es muy importante también en Alemania, que obtuvo cerca del 11% de los votos, es el Partido Liberal, que es un partido de centro-derecha moderado, un partido progresista en cuestiones sociales, pero bastante conservador en temas económicos. Son absolutamente contrarios a la subida de impuestos y están por darle las mayores facilidades al mundo empresarial. Y esto, por supuesto, hace bastante difícil formar un gobierno, ya sea para la democracia cristiana, ingresar a los verdes y a los liberales, porque los verdes y los liberales no se conjugan bien, porque los verdes están a favor de mayores impuestos y, pues, naturalmente, de todas maneras, por la protección de la naturaleza y
en muchos sentidos, esa protección de la naturaleza pasa por más impuestos, por castigar determinadas actividades que son dañinas para el medio ambiente. De manera que hay una situación de expectativa. Van a entrar ahora en las negociaciones. La señora Merkel, para tranquilidad de los alemanes, se va a quedar en el gobierno mientras las negociaciones tienen lugar hasta que haya condiciones para formar el nuevo gobierno. Se espera que lo puedan formar antes de fines de diciembre, pero no se descuenta que incluso puedan ir más allá. Todo depende de las dificultades. El primer obstáculo ya surgió porque los liberales dijeron: nosotros no estamos muy contentos de participar en un gobierno con los verdes. Y ellos ya en el gobierno anterior pusieron dificultades, y habrá que ver cómo avanza esto, porque claro, también los intereses de entrar al gobierno por parte de los distintos partidos es importante, pero tampoco quieren sacrificar su imagen y su popularidad de cara a las bases. La buena noticia es que dentro de estas elecciones es que la extrema derecha, con elementos neonazis, perdió algo de su votación, perdió cerca de 2% de la votación anterior y se ha estacionado en un 10%, lo cual también es una votación muy alta, pero durante bastante tiempo en Alemania hubo, por parte de todo el espectro político, bastante inquietud, nerviosismo por el auge de esta extrema derecha, que es antiinmigrante, que es bastante violenta, que muchos de sus militantes han sido detenidos, se les ha detectado infiltración en las Fuerzas Armadas, en fin, Alternativa para Alemania se llama este partido. Bueno, ese partido bajó su votación y eso le da cierta tranquilidad al establishment político alemán. De manera que ahora entramos en este periodo de negociaciones que va a ser complicado. Ahora, Raúl, nosotros cuando analizamos la situación que también quedó durante muchísimo tiempo pendiente en Israel, ¿te acuerdas tú? Estábamos todos los días viendo si es que se producía una nueva elección, y todavía no se obtenía una mayoría, si conversaban antes de la próxima elección, hubo otra nueva elección. ¿Cuál es el proceso en términos de la definición de un nuevo gobierno en Alemania? Porque deben tener diferencias con lo que pasó en el caso de Israel, pero ¿es solamente una voluntad de conseguir una mayoría lo suficientemente amplia como para asumir el gobierno, o tienen que cumplirse con determinados objetivos o determinadas condiciones? No, es la mayoría, la condición para gobernar. De hecho, hoy día la extrema derecha Alternativa para Alemania está prácticamente vetada por los dos grandes partidos, y los dos grandes partidos tienen una serie de opciones. Es decir, primero podrían pactar entre ellos y hacer, como te decía, una gran coalición, y después pueden, para conseguir la mayoría necesaria, llegar a acuerdos con los partidos minoritarios verde y liberal. Todavía hay un partido menor que se llama La Izquierda, que es una escisión de la socialdemocracia, cuyo destino todavía no es claro si va a obtener el 5% de los votos que requiere para ingresar al Parlamento, pero ese partido no juega un rol determinante. En realidad, los hacedores de reyes, como se les dice, kingmakers, en esta situación son los verdes y los liberales, y probablemente los liberales se sentirían más cómodos formando un gobierno con la democracia cristiana, y los verdes se sienten más cómodos en un gobierno con la socialdemocracia. Pero tanto los verdes como los liberales podrían gobernar con uno o con otro. De manera que es una situación bastante fluida. Yo no tengo muchas dudas de que van a llegar a un acuerdo. En general, los alemanes, y esa ha sido una de las características del desarrollo político alemán, son buenos para negociar, son buenos para encontrar acuerdos y hacer las concesiones, y cada cual, por cierto, pondrá el acento en unas cosas más que en otras, pero en la historia
han demostrado que han logrado formar gobiernos muy estables y duraderos. Ahora, dentro de las posibilidades que hay, Raúl, tú mencionaste que la canciller Angela Merkel va a quedarse durante todo este proceso. ¿Se sabe ya qué va a hacer ella después o qué hace después una ex primer ministra con tanto poder como Angela Merkel? Un poder inmenso. Fíjate que ella está en la última encuesta con una popularidad de 80%. Es el sueño de cualquier político dejar el gobierno con esos niveles de popularidad, y muchos en Alemania la llaman la madre de Alemania, la sienten, han delegado una confianza tremenda en ella. Incluso ella fue hasta cierto punto un elemento anestesiante dentro de la política alemana, porque había tal confianza en ella. Los alemanes en general delegaban tanto confianza, que no se paralizó el debate político hasta cierto punto, que ahora ha recuperado más fuerza. Pero ahora Scholz, convengamos, el senador, el socialdemócrata, se proclama seguidor él se declara un merkelista, imagínate. Ahora y él está en el partido adversario. Sí, pero convengamos una cosa, digamos, el poder, como tú dices muy bien, de Angela Merkel, su imagen, su manera de irradiar confianza a su país es extraordinario, pero eso no se traduce a su coalición, a su partido, ni a su candidato que la sigue, digamos. Así es. Bueno, en las encuestas se vio que Laschet, el candidato de la democracia cristiana, no prendió, no tenía carisma y, digamos, su nivel de popularidad fue relativamente bajo comparado con Scholz, que sí pegó. O sea, había una aprobación mayor por Scholz que por el Partido Socialdemócrata, y a la inversa había una desaprobación mayor hacia Laschet que hacia la democracia cristiana. De manera que, bueno, lo sabemos, en política los líderes son muy importantes, y en este caso Scholz tiene las mejores posibilidades, porque en definitiva él viene como la fuerza ascendente, y él hoy día está imponiendo el discurso de que hay cansancio, de que Alemania necesita reforma. Fue un excelente gobierno el de la señora Merkel, pero es hora de dar vuelta a la página y enfrentar una serie de problemas que no fueron suficientemente abordados durante el gobierno anterior. Y ese discurso pegó, y pegó especialmente, y eso fue una de las astucias de la socialdemocracia. Alemania tiene un altísimo porcentaje de votantes de la tercera edad, y Scholz apuntó mucho a la mejoría de las pensiones y de mejorar las condiciones de la tercera edad. Y en los análisis que se han hecho del electorado, la tercera edad votó bastante sólidamente a su favor. Bueno, Raúl, estaremos atentos a ver cómo se resuelve en definitiva la situación en Alemania. Muchas gracias, nos vemos mañana. Sí, tenemos para rato, ¿eh? Hasta mañana. Chao.